Pues bienvenidas y bienvenidos de cuerpo presente y los que estéis en casa a este encuentro que de alguna manera es un homenaje desde la Fundación a la figura de Carlos II de Ory. Se cumplió su centenario en 2023, centenarios encadenados con nuestro poeta que siempre nos acompaña. Y venimos de un encuentro que ha sido un poco como Ory, infinito, tocando con nuestros invitados de hoy, que ahora os presento, tocando una figura que responde a muchísimas de las preguntas de qué es la poesía, qué es un poeta contemporáneo. Figura de Carlos II de Ory, plural, abierta, salvaje, cabal, infinita. Nos acompañan Salvador García, que es el director de la Fundación Carlos II de Ory, que ha venido desde Cádiz, y Jaume Pont, que es el filólogo que dio a la luz de una manera más profunda, el hombre que desautomatizó, decíamos antes, una visión de Ory que por haber sido un poeta autoexiliado y ocultado por el poder franquista durante décadas, pues digamos fue la persona que puso la primera y más importante piedra para empezar a construir un canon que lo incluyera, como ha ocurrido con tantos otros poetas, ¿no?, de nuestra tradición contemporánea. Jaume ha venido desde Lérida, les agradecemos muchísimo a los dos la generosidad de estar aquí. Como os decía, venimos de un encuentro efervescente en torno a la figura de Ory y vamos a presentar ahora esta poesía reunida que ha editado muy profesionalmente, como siempre, Galaxia Gutenberg. Se lo agradecemos a Jordi Doce, que no ha podido estar, pero que ha sido un poco el promotor también de este encuentro. Los reinos de allí, que reúne la poesía prácticamente completa de Carlos II y que nos van a presentar nuestros acompañantes. Muchísimas gracias y comenzamos. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por venir. Gracias a la Fundación José Hierro, que enorme placer estar aquí, a Julieta Valero, a todo el equipo de la Fundación, a todos los que habéis asistido al taller previo. Es una alegría enorme. Y bueno, como ha dicho Julieta, nosotros estamos terminando ahora otro centenario que se ha encadenado con el de José Hierro. Y bueno, la Fundación Carlos II de Ory está en Cádiz, es donde Ory quiso que estuviera todo su legado, porque a pesar de que él vivió en Cádiz apenas 20 años de su vida, siempre llevaría su ciudad, el mar, presente tanto en su obra, como seguro que nos comenta Jaume, como en su manera de vivir, y quiso que todo algún día volviera a Cádiz. Eso se consiguió, para eso se creó la Fundación. Y llevamos pues como un centenar de actividades ya este año, de los distintos proyectos que hemos llevado a cabo. Pues está una exposición que hicimos por el centenario con el Instituto Cervantes, se ha visto en Cádiz durante el Congreso de la Lengua que se celebró en la ciudad el año pasado, también ha estado en París, estará próximamente en Viena y bueno, esperemos que tenga un poquito más de recorrido. Se han hecho 2 documentales, muchos seminarios, jornadas en la ciudad, y algo que era fundamental para nosotros era por primera vez conseguir reunir toda la poesía de Carlos II de Ory, que estaba muy dispersa. Él editó muchas veces en editoriales marginales, los libros habían o bien desaparecido o había que buscarlos en librerías de viejos, y era el reto fundamental. El legado del centenario tenía que ser los reinos de allí. Entonces, bueno, lo hemos conseguido, estamos súper contentos y ha sido un trabajo enorme que ha hecho Jaume Pont. Ha sido un trabajo de toda la vida, porque Jaume conoce a Ory en 1972 y desde entonces ha estado trabajando en la obra de Ory. Ory nace en Cádiz, lo hemos hablado antes ya, tiene allí su formatio, su padre era el poeta modernista Eduardo de Ory. De la biblioteca familiar adquiere las primeras nociones de poeta. El mar y la biblioteca de su padre son fundamentales en esa época. En los años 40 se viene a Madrid. Allí, por ejemplo, la primera afinidad poética con la que traba amistades con Gloria Fuertes.
una amistad ya que siempre mantendrían a lo largo de su vida. Vais a encontrar en la poesía, siendo poéticas muy distintas, pero vais a encontrar paralelismos en algunos poemas de Carlos Edmundo de Ory y en otros de Gloria. Después conoce a Eduardo Chicharro. Ese será el encuentro fundamental para que Ory madurara como poeta. Él era un joven que escribía una poesía neopopular, muy influenciada por Lorca, por Alberti, pero su voz propia la encuentra bajo la maestría de Eduardo Chicharro. Junto a él funda este movimiento de vanguardia al que llaman el postismo, que en el oscuro Madrid de la posguerra pues supuso un poquito de luz, arrojó un poquito de rebeldía, de intransigencia, de libertinaje a esa época tan dura, tan gris, tan coercitiva, ¿no? Bueno, en fin. Pero él se acaba cansando de esa España y se marcha a Francia. Se instala en 1953, en 1955 ya definitivamente, y allí pasa el resto de su vida con un breve intervalo de 2 años casi que vive en Perú. Allí ya es donde se produce, sí, en Cádiz su formatio, en Madrid se produce su reformatio y ya siendo un errante se produce su transformatio. Se desarrolla una poética que avanza ya hacia nuevos movimientos al amparo de mayo del 68, que es crucial para Ory. Y Ory ya empieza a leer a los budistas, las filosofías orientales se incorporan. Hay muchos Ory, una figura muy poliédrica, muy compleja, y sigue siendo un desconocido en España en esa época. Se produce un suceso fundamental en el año 70. Félix Grande, junto a Paca Aguirre, Alberto Portland, trabajan en una antología que pues titulada Poesía, el libro azul, como ellos les decían, y que se publica en Edasa. Es un libro donde aparece Carlos Edmundo de Ory con fondo azul. Ese libro es el que origina la recepción de los jóvenes poetas de la poesía de Carlos Edmundo de Ory en los años 70. Están los novísimos en esa época que lo acogen muy bien en Cádiz, el grupo Marejada, pero también pocos años después aparecen por Barcelona 2 jóvenes poetas que vienen chilenos que vienen de México, los infrarrealistas Roberto Bolaño y Bruno Montané. Otro acercamiento de poetas jóvenes. Ya Ory no se separaría de los jóvenes, le encantaba convivir con ellos. Jaume es buena prueba de ello, porque Jaume aparece en su cabaña de Amiens. El primero vive en París, después se divorcia y se muda a Amiens. Allí trabaja en la Casa de la Cultura, funda el taller de poesía abierta, que era una cosa bastante libertina, que acaba, pues como todos los libertinos, clausurados y censurados, por mucho que estuviera en Francia en un contexto muy distinto al de España. Y en 1972, aparece un jovencito estudiante que va a hacer su tesis sobre Carlos Edmundo de Ory. Y ya desde entonces pues lleva trabajando lo que culmina con este libro, con Los reinos de allí. Damos muchísimo las gracias a una editorial como Galaxia Gutenberg que se haya atrevido con este volumen, porque todavía Ory, aunque goce de muchísimo respeto en el ámbito literario, los poetas conocen a Carlos Edmundo de Ory. No es un autor que haya llegado todavía a un público muy amplio. Si preguntáis por ahí quién es Carlos Edmundo de Ory, probablemente os van a decir, no sé, un futbolista. Es muy desconocido. Y Galaxia pues ha hecho una apuesta bastante importante y que dice mucho a su favor. Por supuesto, no puede estar con nosotros hoy, pero Jordi Doce es clave en la edición de este libro y a él le estaremos eternamente agradecidos. ¿Por qué Galaxia Gutenberg? Porque en 2003 creo que fue cuando sacasteis... 1999 la primera edición y 2003 la segunda. De Música de Lobo, que fue una antología ya en una editorial como Galaxia, que ha sido la antología de referencia de Ory que hemos tenido hasta ahora. A Ory se le conoce mucho por antología. Fijaros, habla de la de Félix Grande. Los jóvenes de los años 70 conocen a Carlos Edmundo de Ory a través de esa antología. Años después, ya en los 80, Rafael de Cózar, que formaba parte del grupo que mencionaba antes de Marejada, saca Metanoia en cátedra.
pues muchos jóvenes de esa época, de los años 80, conocen a Ori a través de esa antología. Y ya después, cuando sale la de Galaxia Gutenberg, pues jóvenes como yo era entonces muy joven, conocemos a Ori a través de esa antología. Bueno, pues ha sido un autor de antologías, pero hasta ahora no era posible tener esta poesía reunida y bueno, para ello Jaume, además de medio siglo prácticamente ya trabajando la poesía de Ori, ha dedicado los 3 últimos años a darle empaque a todo, a que todo fuera coherente, a que la edición fuera como ha resultado, pues creo que es todo un éxito. Así que Jaume, muchísimas gracias por tu trabajo y Gracias. te paso la palabra. Yo como tengo yo creo que ahora se oye, ¿no? A pesar de que tengo una voz bastante apagada, se oye bien, ¿no? Sí. Bueno, nada, yo me he preparado 4 folios porque entiendo a la dispersión y como quiero, bueno, lo hemos hablado con él antes, a la gente del taller os lo he comentado, me gustaría leer poemas de Carlos Edmundo de Ori. Entonces, os voy a leer estos 4 folios con todo cariño dedicado a vosotros, que habéis tenido a bien escucharme con tanta atención. Bueno, pues nada, primero voy a hablaros un poco de cómo he operado para la edición de este volumen, de toda la poesía reunida de Carlos Edmundo de Ori. En realidad es una poesía completa. Lo que pasa es que esto de decir poesía completa no deja de ser una falacia porque cualquier día te aparece un libro debajo del colchón de la casa o entre los papeles de Ángel Crespo o de Alejandro Carriero y sale un libro inédito de Carlos. Pero bueno, no deja de ser una aproximación, la poesía reunida, toda la poesía reunida de Carlos Edmundo de Ori. Hay 3 bloques en el volumen. Un primer bloque que aglutina todos los libros y ciclos publicados de Carlos Edmundo de Ori. Desde su primera entrega, Versos de Pronto, es un libro publicado en 1945, hasta Melos Melancolías, que es de 1999. Hacen 27 libros, total. Luego hay un segundo apartado, digamos, que recoge toda una colección de poemas no incluidos en libro, pero publicados en revistas literarias, en antologías, en prensa varia, a la que hemos sumado 80 poemas inéditos encontrados entre los papeles autógrafos del poeta en la Fundación Carlos Edmundo de Ori. O sea que hay 80 poemas inéditos que hacen un corpus, digamos, casi de 2 libros, ¿no? Y esto lo hemos aglutinado, esta segunda parte, en una sección que se titula Solo de poemas solos. Luego hay una tercera parte, que podía haber prescindido de esta tercera parte, pero creí que era oportuno darla, a pesar de lo voluminoso que era el libro, que es un apéndice que reúne su poesía primera, es decir, su poesía de adolescencia, la poesía adolescente de Carlos Edmundo de Ori. Escrita entre 1940 y 1942, a pesar de que muchos poemas están rehechos diríamos, y escritos anteriormente. En total sería un recorrido de 7 décadas que recoge 27 libros y 6 ciclos poéticos, y que fue consensuado por este que os habla aquí en estos momentos y Carlos Edmundo de Ori en la casa del poeta Antésir Limón, en este caso 3 años antes de su muerte, en el año 2007. Bueno, hay toda una serie de cosas. El libro va sin puntuación, criterios de edición, el libro va sin puntuación, así lo quería Carlos Edmundo desde 1945, que publica Versos de Pronto, a partir de ahí ya publica sin puntuación. Luego, de la poesía inédita, solamente hemos dado aquella poesía que vemos como terminada, es decir, ahí donde hay, digamos,
versiones con muchas tachaduras, muchas enmiendas, se ve que es un poema sin terminar, no lo hemos tocado, porque podríamos caer en la tentación de rehacer el poema, ¿no? Y mejor no tocarlo. Luego, cuando se trata de unas diferentes versiones de un poema, damos siempre la última versión si es que hay variantes, y lo dejamos anotado además. Y luego hemos respetado también las anotaciones características de Carlos II de Ory al pie del poema. Él siempre ha anotado los poemas. Amiens, 1990, lo ha anotado. Ciudad, lugar y la adaptación del poema. Y en los casos en que los poemas que eran poemas que habían sido publicados en varios libros, que él tenía, si un poema le hacía pieza para un libro de amor y lo había publicado en un libro anterior, cogía ese poema y lo publicaba en el libro de amor, pero resulta que el poema ya había sido incluido en un libro y formaba parte del corpus de ese libro. En este caso, hemos citado y hemos dado la referencia bibliográfica de la edición Príncipe. Estas son, a grosso modo, las características de la edición. Y ahora paso, simplemente en 10 minutitos, a leeros este texto que os he preparado. La primera de las reflexiones que quiero acercarles parte del centro mismo de la labor de ese grandísimo poeta que es Carlos II de Ory y afecta a su iconoclastia. Ory fue y seguirá siendo un poeta iconoclasta, es decir, un poeta, como llamamos franceses, à rebours, es decir, a contracorriente de dogmas y modelos, viajero solitario por los márgenes. Él estaba convencido, como Maurice Blanchot, a quien él admiraba, como el ensayista Maurice Blanchot, que el lugar de la poesía y el lugar del verdadero poeta no es otro que el exilio. En este sentido, nuestro poeta pertenece sin duda a aquella clase de escritores que se resisten a ser inventariados historiográficamente, mediante al menos un marbete único, una tendencia o una generación. Él se escapaba siempre. Él se resiste al corsé, se resiste a la domesticidad, al gregarismo. Como muestra que tienen ese itinerario de los reinos de allí. Ahí demuestra Carlos que es un poeta al margen de centros unificadores, un poeta que no concibe la creación, la realidad de la poesía, sino el compromiso con el lenguaje. De modo que podemos decir de él aquí y allí, este es un poeta barroco, o este es un poeta romántico revolucionario, este es un poeta, digamos, a contracorriente, ¿no?, de la estirpe de Rimbaud, de Pierre Jean-Jure, por cierto, muy amigo de Carlos. O este es un poeta de vanguardia, un poeta costista, un poeta surrealista, sí. O decir, desde otra vertiente, la vertiente temática, esto es un poeta erótico, como voy a decir ya a continuación. Bueno, un poeta, digamos, arrebatado por lo cotidiano, por el peso de lo cotidiano, o bien a veces con esa aura, digamos, metafísica, que la tiene también Carlos. Y no erraríamos en ninguna de estas apreciaciones, porque Ory, y ahí reside en el modo de ver su singularidad. Es que Ory es esto a la vez, y lo es en su vertiente más personal, ¿no? Y este es uno de los activos más relevantes, la capacidad que tiene de transformarlo todo a su imagen y semejanza. Como decía Caballero Bonal, ¿no? Decía, Ory no se da cuenta, pero en realidad lo que hace es orismo. Y es verdad, lo transforma todo, siempre todo, a su imagen y semejanza. Como hizo con el surrealismo, como hizo con el postismo.
El movimiento de vanguardia que él creó junto a Eduardo Chicharro y Silvano Serresi en 1945, como os he dicho antes, junto a estos dos, funda este movimiento que excede él después, lo excede, lo asimila, lo transforma a lo largo de toda su vida poética. El segundo de los aspectos, que a Eduardo Ver funciona como principio central de su obra. Esto lo dijo Félix Hernández en su día cuando sacó este libro, Poesía Carlos Mundo de Hoy, Poesía 1945-1969. Y lo dijo también Rafael de Cózar, el malogrado Rafael de Cózar, en su edición de Metanoia Cátedra, ¿no? Y lo ha dicho también en su biografía José Manuel García Gil. Y lo he dicho yo todas las veces que he oído, ¿no? El principio que rige la poesía de Carlos es el amor. Principio amoroso, el amor. El amor entendido como la firme conciencia de una concepción erótica que lo abarca todo. O por decirlo con más propiedad, es esencialmente pánica. Es decir, está en todos los sitios. Desde la brizna de hierba a las caletas de su mar gaditano o a la intuición de los dioses, las cosas más banales y también las cosas más sublimes. Allí está, todo se rige por el amor. Es un imán, el amor que lo atrae todo, ¿no? Es el principio que concierta a los contrarios, el amor y la muerte. Pero si tratamos como se ha dicho. En Ori no hay poesía sin lucha, no hay poesía sin enfrentamiento, o lo que es lo mismo, no hay ni luz ni fuego, no hay ni luz ni fuego, sin conocimiento de la angustia, del dolor o del abismo. Como en el soneto Eros Tremendum, que sé que lo habéis leído, que lo voy a leer aquí. En la noche del sexo busco luz y encuentro más y más oscuridad. Mi cuerpo es sacro y sacrifica edad, sin tiempo sobre el tuyo cruz con cruz. Subo y bajo y gravito en textura, cae sobre el muro de tu atroz ciudad sin puertas donde al fin de la mitad de entrada la tiniebla un tragaluz. Mantén mi espalda, cubre los manjares, mis brazos y mis piernas son a pares con los tuyos en forma de escorpión. Las dos manzanas mi contacto deja y duerme como un vaso en la bandeja de tu vientre mi enorme corazón. Bueno, pues, habréis comprobado, ¿no?, que hay una especial configuración, una especial concepción en este poema. Cualquier poema, como los que vamos a leer a continuación, de Carlos el Mundo de Ori. Ese verso miedoso, ese estallido fulgurante, dramático, digamos, y este fragmento ha sido agarrado a la estética de la sombra, ¿no?, que es característico. El lenguaje es, en la poesía de Carlos, el Mundo de Ori, el centro mismo y el lugar del conflicto. Es un punto donde se concentra la creación, la transformación y la vida. Lugar, pues, como os he dicho, de agitación. Lugar de sorpresa, de hallazgo. Mi poesía, dice él, linda con el hallazgo, linda con el hallazgo. Os voy a leer una poética suya que dice: ser poesía, ser sorpresa, y sobre todo el lecho de la fiesta infinita, en donde el alma se despierta augusta y la angustia se sublima en música. Ya veis, dos cosas en una. Por un lado, nos está diciendo que la poesía es neología, es descubrimiento, es creación con el lenguaje. Pero por otro lado, la angustia se sublima en música. Por otro lado, la escritura de la poesía es un quehacer esforzado, laborioso, doloroso a veces.
de belleza y sufrimiento. Esto es muy característico sobre el poeta René Char, poeta surrealista René Char, lo dejó escrito, decía René Char: oh disciplina, como sangras. Y Carlos Mundo de Ori, en fórmula no menos magistral, dice, dando título a uno de sus libros: la poesía es técnica y llanto. Así pues, de luego, como veis y termino, la misma paradoja construir desde la misma conciencia de la contradicción, de la lucha permanente. Como decía Mallarmé en el soneto a la tumba de Verpoux, la llave maestra de la poesía se podría resumir en dar un sentido. Es decir, en realidad la poesía lo único que hace es buscar continuamente dar un sentido más puro a las palabras de la tribu. Pues él no recibe otra cosa en su vida que esto, dar un sentido más profundo a las palabras de la tribu. De todo ello se dio cuenta en su día otro genial escritor, Eugenio Dors. Seguro que al estar aquí él saludaría este libro con gozo, de la misma manera que saludó en su día la poesía de Carlos Montorio, poesía que, por cierto, abre este libro. De todo un libro, versos de pronto, y el que le dejó Carlos Mundo de Ori a Eugenio Dors en Madrid en el año 1944, cuando tras la lectura de los poemas que el jovencísimo Carlos Mundo de Ori le había dejado unas semanas antes, y después de ser instado a que diera su opinión, Eugenio Dors le contestó, le respondió a aquel todavía incipiente e imberbe poeta de 20-21 años. Estos poemas que usted me ha dejado, Carlos del Mundo de Ori, los hemos leído solamente 3 personas, mis 2 hijos y yo. Mi hijo Víctor, el arquitecto, ha dicho: estos poemas son de un genio. Mi hijo Juan Pablo, el médico, ha dicho: estos poemas son de un loco. Y yo, acogiendo al término medio, dije sencillamente: estos poemas son de un poeta. Yo creo que hoy nos instaría a que abramos el turno a todo el mundo. Si alguien quiere leer un poema, puede, vamos, pero no necesita ni levantar la mano, sino puede empezar a leer alegremente. O si recordáis algún poema, el título, podemos buscarlo. Pero lo podéis leer vosotros y os sintáis partícipes porque es como un lo que se trata de si tenéis fuerza ya a estas horas para cantar ritmo. si pesa 1,5 kilos exactamente. También si me dejáis un soneto, lo leo. Claro, Sal y Los sonetos son... y aquí quieres coreano. Venga. Lo que yo de memoria no recuerdo ningún atrevo. Claro que sí. ¿Cuál llevando? Bueno, hay que ir a él si quiere. No, ¿Tienes alguno en particular? Conozco poco la obra. Mira, estos son los sonetos, pero podemos ir a sonetos mismos que están Sí. aquí. Están bien los libros. No sé, De vuestra preferencia. a ver. Es un... Bueno, este puede... No. ¿Y la casa muerta? La casa muerta, sí. ¿Vale? ¿Lo buscamos? Pues venga, te voy a buscar uno de los que me gusta a mí, ¿vale? Voy al índice de primeros versos. ¿Por qué te acuerdas del primer verso? Paso a paso llegué a la casa. A la puerta, a la puerta. A la de cada un día. 954. Mientras, ya me he quedado con ganas de hacerte una pregunta antes, y lo estábamos comentando fuera.
la cantidad de talentos y vidas cercenadas, ¿no? Por la guerra civil, por el franquismo después. Yo muchas veces, como mucha gente, imagino, pensaba que hubiera sido de Lorca, ¿no? Que hubiera hecho Lorca, que lo asesinaron con 38 años, que hubiera sido Ori con un contexto no tan expulsivo, con un contexto normal, por decirlo de alguna manera, no en una dictadura, no en una posguerra civil. ¿Qué hubiera sido? ¿Qué crees que hubiera hecho? ¿O cómo hubiera sido? ¿Tan iconoclasta? O sea, era algo interno, un motor el interno. concepto de iconoclastia, si se uniformiza, la idea de la iconoclastia ya no es iconoclasta. O sea, él trabajó siempre ese otro lado que le hacía diferente, ¿no? Y trabajó desde la diferencia, toda su vida. No sé, no puedo imaginar que hubiese sido. Lo que sí es cierto es que él no le gustaba circular por el consenso. Esto no abominaba el consenso. Hubiera buscado los márgenes también en una sociedad hubiera más. buscado algo distinto, que diferenciara, ¿no? En este sentido era muy coqueto. Bueno, yo aprovecho también para decir que Jaume es un poeta excelente. Bueno. Él escribe en catalán y, por desgracia, parece que tenemos a veces problemas para recibir la obra catalán, ¿no? Y la traducción, pero este año ha ganado en Francia el premio Mallarmé, que pues, tiene un poemario magnífico, Viral de Negra Nit. ¿Lo he dicho bien? Aquí queda dicho como semilla para que ya me venga en calidad de poeta. Exacto. Estaríamos encantados. No solo se ha dedicado a lo largo de su vida a estudiar a Carlos Edmundo de Ori, tiene una larga trayectoria como docente, catedrático en la Universidad de Lleida. Pues me interesa el libro traducido a castellano por el grupo de traducción de la Universidad de La Laguna, con Andrés Echerobaina y Clara Güell, y publicado en Pretextos. El libro se llama la traducción Vuelo de cenizas. Pues ahí queda, como digo, la semilla de un futuro encuentro. Pues también. Vamos a dejar a este hombre leer. Que pesa el libro. El libro pesa. La Casa Muerta. A Eduardo Chicharro. Paso a paso llegué a la verja un día, no habiendo nadie y con muy poca altura. Y con mi poca altura, disculpa. Y vuelve a... Es que solo se le repite. No, claro, sí, proyectar la voz. Paso a paso puedo. Paso a paso llegué a la verja un día, no habiendo nadie, y con mi poca altura abrí la puerta y penetré en la oscura casa que estaba en su interior vacía. Como la lluvia, allí no me podía. Dormité con un sueño que aún me dura, pues bien nunca saldré de esta aventura, la que yo llamo la aventura mía. Yo soy aquella, la lejana casa, y aquel, el hombre triste que la habita, empeñado en no abrir jamás la puerta. No el viento pasa, no la lluvia pasa, ni aún nadie se le acerca porque evita el miedo que le da la casa muerta. ¿No tiene título? Vamos a... Antes... Venga, voy a leer yo antes. ¿Sí? Ponte Venga. para entrar y se te vea. No, es para que la gente que lo está siguiendo. Estoy de acuerdo en que tenía un paladar exquisito, así que voy a leer. Me gusta la nieve negra. Me gusta lo que es idiota. Me gusta lo que es inútil. Me gusta lo perezoso. Me gusta mucho el corazón. Me gusta mucho más el alma. Me gusta la luz de los niños. Me gusta la niebla de los locos. Me gusta la gente sin gloria. Me gusta el ojo de los parias. Me gusta la paz de los viejos. Me gusta Laura y nuestros gatos.
Sí, eso también tiene un toque. Hemos hablado antes de los poemas aerolitos, este lo tiene un poco también. Esa Laura de su mujer, no sé si no estará bien, a lo mejor, no creo. No sé. Y es la presidenta de la Fundación Carlos Mundo de Ori, y que la obra de Carlos Mundo de Ori se reciba y que agradecérselo a ella, que pone todas las facilidades del mundo. Así que vamos a leer. Eso también es un aerolito. ¿Cómo? Eso también es un aerolito. Es que los aerolitos brotan. Toda la facilidad de Edmundo. Exacto. Es que si me hundo, me cambio el mundo. ¿Qué es un aerolito? Porque se está mencionando en distintos momentos, estamos aquí dentro, pero ¿qué es un aerolito? Vale. El aforismo poético de Carlos Edmundo de Ori. Él practicaba muchísimo. Si ¿tú te imaginas en la época de Twitter y estas cosas? Hubiera estado invadiendo el mundo de aerolitos. Es su manera de llamar, el nombre que él le dio a los aforismos que él escribía, porque decía que eran como piedras preciosas caídas del cielo. Por eso lo llamó aerolitos. Algunos tienen un registro moral, otros tienen un registro más que lírico, otros incluso caen dentro del absurdo. Los hay de muy distintos tipos. Hay una tipología muy extensa. Por ejemplo, mi patria es el aire que respiro. Eso es un aerolito. Sí. O el que hemos hablado antes, pienso con la yema de los dedos. O la poesía es un vómito de piedras preciosas. Todo eso son aerolitos de Carlos Edmundo de Ori. Es la manera en la que él llamó a su escritura más breve, que fue los aforismos. Hemos hablado de la poesía de Carlos Edmundo de Ori, pero que es la parte central. Pero la obra de Ori transcurre por un laberinto donde siempre está presente la poesía, pero vais a encontrar novelas como Mefibosé Monú, una novela que, por cierto, también censurada. Tenemos el original con todas las tachas de la censura, publicada ya finalmente en los años 70, reeditada por Firmamento hace poco, que es donde están editados los aerolitos completos. Los cuentos, era un cuentista muy original, muy este mundo del absurdo, lo onírico. Todo eso está también en Cuentos sin Nada, que lo podéis encontrar en Cátedra. Y el ensayo también, era un ensayo poético, porque la poesía al final es lo que inunda toda la obra de Carlos Edmundo de Ori. Hay uno interesantísimo, por ejemplo, sobre Lorca, que él publicó en los años 60 en Francia, una mala traducción al francés que le hicieron, que nunca le gustó. Y en España no se ha publicado hasta hace 5 o 6 años, en 2018, 2019 creo que fue. Y tenéis muchas vertientes. El diario del que hemos hablado, que ojalá consigamos reeditarlo porque es de las joyas diarísticas en español. Las cartas. Era un autor bastante completo, aunque sobre todo fuera poeta. Después, si lo encuentro, hemos editado un ensayo, Humanismo del Árbol, que ha salido también con motivo del centenario, que va muy en consonancia con la escritura de la naturaleza que se está haciendo ahora, y él lo escribió en los años 60. Bueno, hay una parte del ensayo que empezó en los 50. Y voy a leer porque si no... 1297. Este es largo, ¿eh? Bueno, pero es muy agradecido. No tiene título. Me lo voy a acercar que se me ha olvidado la palabra. Cuando yo era niño, un hada me regaló una catedral. Cuando yo era niño, el color azul se puso de pie delante de mí. Cuando yo era niño, llamaba de usted a los peces. Cuando yo era niño, vi la sangre del mármol y vi la mano de Dios tirada en un baratillo. Y vi el arpa de David en los despachos de un banquero. Vi también por primera vez la lluvia un lunes. Cuando yo era niño me metieron en una familia, pero en realidad yo era el jefe de los violines. Empecé a mentir, empecé a orinar aguardiente. No sabía dónde guardar mis cosas, coleccionaba polvo. Un hombre extraordinario llegó a mi cama
y hablándome al oído me dijo: yo soy el marido de la luna. 7 veces me puse enfermo, fue siempre a causa de 7 sorpresas. No me está permitido enumerarlas salvo 2, la que tuve cuando vi las pestañas de mi ombligo y la otra que me marcó para toda la vida. Era un tren que llevaba calles a las ciudades. Una vez me dio un beso un lobo. Cuando yo era niño me rompí. Cuando yo era niño mi maestro era un niño, el cual se clavó un clavo en la cabeza. Perdió el habla. De él recibía mensajes por escrito. Todo lo que sé hoy día se lo debo al niño que me lo enseñó, principalmente el sánscrito. La primera palabra que aprendí a escribir fue la palabra peine. Nadie sabe que es un verbo. Cuando yo era niño me escapé del colegio y me fui a China. Hay muchas cosas que no puedo decir a nadie. Casi todas se refieren a las matemáticas. Sobre las maderas de los pianos no hay nada que yo no sepa. Un sacerdote me dijo lo que significa fumar. Sé que los sepultureros venden bufandas a los muertos. No he visto cosa más bella que la sombra del pavo real. Durante 1 hora sufrí el peor de los castigos. Fue cuando me dieron de baja de niño en un convento, ya que molesté a las monjas con preguntas de teólogo. Siempre me interesaron las rodillas. En el frío del amanecer está la razón de todo. Cuando yo era niño, traje una roca a casa, coleccionaba saliva. Una vez entré como un caballo en una taberna. Me hicieron subdirector de los jugadores de bolindre. Cuando leí en la Biblia, se hablaba de bautismo, lo primero que hice fue comprarme un bañador. El niño que era mi maestro murió en el frente. Coleccionaba termómetros. Se supo en el gobierno que yo mentía. Planché una paloma para saber lo que es el pecado y vi bajar de un barco lo que diré, salvo lo que no me está permitido decir a nadie. Vi bajar a un abuelo que estornudaba mucho. Vi bajar al inventor de los billares de bolsillo, arruinado, llorando. Y vi bajar a un bailarín famoso que se me acercó diciéndome: «¿Sabes, Rosa mía, que he venido hasta aquí para tocar el corazón de los limpiabotas?» Porque además este poema, sin decirlo, está evocando constantemente Cádiz y cosas biográficas. Lo de la mano de Dios en un baratillo, él hablaba que llevaba una mano del niño Jesús. El baratillo en Cádiz se hace todos los fines de semana, probablemente la cogí allí. Y él contaba que lo llevaba en un bolsillo. O lo de las rodillas, siempre me gustaron las rodillas. Contaba Ignacio Aldecoa, que fue compañero de pensión de Ori, eran muy amigos, que una vez llegó, fue Aldecoa, ¿no? Aldecoa, y que una vez llegó y se lo ve lamiéndose las rodillas y dice: «Pero Carlos, ¿qué hace?» Dice: «¿Qué sabe animal?». O lo de me dieron de baja de niño en un convento. Hay un convento en Cádiz al que iba él a visitar a una tía suya que era monja. Probablemente le daría la tabarra a las monjas. Él transforma todo lo que hemos dicho del mismo modo que él asume todas las vanguardias, pero lo que hace es Ori. Él transforma toda su vivencia, su biografía y la convierte en este mundo tan maravilloso. Bueno, de uno, ¿no? Bueno. ¿Alguien quiere leer uno? Ahora seguro que sale alguien más. No, claro. Podría leer. Y Julieta va a leer también, claro. La política. Pero me lo ponéis vosotros. No, el que quieras. Es que el que acabas de leer es de los más que me encanta. Eso de la recuperación, por ejemplo, de la memoria de muchos elementos que proceden de toda su infancia. Hay un libro, vale, esto. Ovario materno, en otro caso, por ejemplo. Ovario materno, 796. Vale,
página 793. ¿Salgo a la palestra? Claro. Bueno. Ahí hay Ovario materno. Esto es... ovario materno. Hay como una recuperación de todo, ¿eh? Las imágenes de su cara imparable. Ovario materno. En nuestras manos de hoja de otoño se sostenía la lámpara. Nuestro diálogo era escuchado por las moscas que no tienen físico. Comparados con los sabios incendiarios de antaño, nuestra ropa de lepra en Madrid, oyendo misa en las alcantarillas, y todo nuestro altar era un grito miserere. Yo, el poeta de ojos sexuales, nihilista nato, jefe de la ternura, cuántas veces metí el dedo supersónico en el cohete de un soneto. Me llamaban poeta maldito, los peotas del Café Gijón. Nosotros hemos matado al sereno, exprofeso, y vendido a precio bajo su muleta. Comparado con las hermanas Brontë y con Poe, seres serpientes del Museo del Mal, nuestro empleo de campanario, oh Cádiz mío, calla, calla, fumador de mi Cádiz como Kif. Apéate del bello tren del bosque y bésame la boca con tu lengua sin pijama. Amante de diamante, mi hija hambrienta, mi asistenta de aspaviento con tu par de cebollas, araña de mi catre, las manchas de tu cepillo me atrajo. Ahora escucha la canción de mi huerto, donde acuesto guantes de boxeo con zapatitos de niño, y me acuerdo de la tierra natal, con su cura nadando en la bahía. Oh. Yo no estoy más adelante, estoy buscando un ensayo para leer Es un poquito. interesante porque esto ya debía ser, ¿qué años? Eso debió ser ya a finales de los 70 o incluso 80, pero fue el propio Diario de Cádiz que tuvo su duda en publicar. Quería censurar, ¿no? A ver si encuentro un fragmento del ensayo del árbol, por ejemplo, para que... Pero no, ir leyendo, ir leyendo. No, me parece muy bien, hombre. Es que no aparece, las cosas cuando hacen falta no aparecen nunca. Pues ya, léenos uno preferido, uno que le tengas tú muchísimo afecto, por la razón que sea. Aquí lo tengo apuntado por aquí. Hombre. A ver. Ay, perdón. Ahora tú. 787. Este poema se llama, además hemos hablado antes de esto, 786. Eso. Lo mismo soy sublime que grosero. Lo mismo soy sublime que grosero. Dramaturgo del llanto y de la risa. Detrás de mi alma va mi cuerpo, un cero. Soy rico, valgo un baile y una misa. Soy un vivo muriendo a cuerpo entero. Corro despacio y es lenta mi prisa. Tengo un cero en mi ser y soy sincero. Mi uniforme humano es mi camisa. Voy a leer un poquito del inicio de este ensayo, Humanismo del Árbol, para que veáis que la poesía está en todas partes, en Ori. Dice: el hombre conserva una relación sagrada y mítica con el árbol. El árbol, plantado en la tierra, es un ser de raíces, cuyo cuerpo de múltiples formas, aunque inconfundible en tanto que cuerpo por las verticalidades de esas mismas formas, a veces tortuosas, aspira a la elevación y sube de grado. Comunica con el cielo y los pájaros, criaturas del cielo, van a posarse en ellos confiadamente y no en la cabeza de los hombres. Los pájaros fundan sus nidos en los árboles y quizás ellos son la silla de los ángeles invisibles. En las pinturas antiguas de simbología cristiana vemos esta relación del ángel y el árbol,
pero la afinidad que existe entre el árbol y el hombre es más visible y eterna. La savia del uno, la sangre del otro, los hermanos en el misterio de la vida en una existencia terrestre que tiende a la elevación. Solo que el árbol es más duro, más fuerte, y por ello alcanza una longevidad que tan solo obtuvieron hombres bíblicos. Todos sabemos que existen los amigos del árbol. Se trata de una amistad inmemorial, al principio mítica y sagrada, que llegó a ser organizada socialmente. Repartidos por el mundo, individualmente y anónimo, los amigos del árbol son numerosos. No pensemos exclusivamente en poetas, ni tampoco en botánicos. En verdad que los poetas siempre hablan de árboles, así como los naturalistas científicos no pueden pasarse del estudio de plantas y toda clase de árboles. Lo que cuesta creer es que pueda sentirse indiferencia delante de un árbol, porque es la patria universal de la mirada al universo misterioso. El árbol es el más eminente postre de la humanidad. El árbol es el asta de ninguna bandera. Basta decir de él que representa la insignia de la tierra. Podemos terminar si quieres con, no sé. ¿Alguien quiere dar algo más? Yo creo que alguien va más la subida de este convencido. A mí, si me lo dais Claro que sí. asignado, Oh, ese es muy guay. Vamos a buscarlo, ¿no? Ah, que tú lo has encontrado ya. pero no es No, no lo va a leer. No va a ser el último que se lea, ¿no? Va a ser el penúltimo. Ah, vale, no me des esa presión. Vale. Este. Descripción de mi esposa con acompañamiento de Es pintura. de la metáfora de creación, ¿no? La metáfora subjetiva. Descripción de mi esposa con acompañamiento de timbales. Ella es mi escarabajo sagrado. Ella es mi cripta amartista. Ella es mi ciudadela lacustre. Ella es mi palomar de silencio. Ella es mi tapia de jazmines. Ella es mi langosta de oro. Ella es mi kiosco de música. Ella es mi lecho de malaquita. Ella es mi medusa dorada. Ella es mi caracol de seda. Ella es mi cuarto de ranúnculos. Ella es mi topacio amarillo. Ella es mi anadiómena marina. Ella es mi agreronia atlantis. Ella es mi puerta oricolco. Ella es mi palanquín de hojas. Ella es mi postre de ciruelas. Ella es mi pentagrama de sangre. Ella es mi oráculo de besos. Ella es mi estrella boreal. Falta alguien por subir. ¿No? Sí, también. Bueno, ¿Alguien? De verdad. bueno, aquí tengo seleccionado más. Si quieres subir a alguien a... Bueno, queremos ver una parte de las palabras, que es un poema, una suite en 7 partes. Y podríamos ver una de las partes solamente, la tercera, que me gusta mucho. Esto es... uy, ahora no me ha apuntado esto, dejemos. No me ha apuntado la página. También podemos leer uno del tono más lúdico, sencillo, para que vean los contrastes con el hipérbole del amoroso. Venga. Y no lo vale nadie el hipérbole del amoroso. Si estuviera Carlos, habría sacado la... Luego el contrafacto, esto cuando hacen los postistas el remedio del romancero, el contrafacto es del romancero. Hay alguno que lo podríamos ver, el de Carranduel y Pantacre. Ese es muy bueno. Es cosa, es el absurdo total. Venga, voy a leer yo primero Sí, el hipérbole. el hipérbole del amoroso. Es muy difícil buscar. Me parece ya el índice de primeros versos, ya está Sí, ahí. hombre, lo que pasa es que... ¿Cómo se llama? Hipérbole. Pero es el primer verso. Ah, claro. Claro, está hablando el título. Te amo tanto. Te amo tanto. Qué tontería, ¿verdad?
Te amo tanto. Tiene muchos poemas de estos en letanía, ¿no? Te amo tanto, que te amo tanto, Todo lo heredó los surrealistas. Aquí, hipérbole del amoroso. Te amo tanto que duermo con los ojos abiertos. Te amo tanto que hablo con los árboles. Te amo tanto que como ruiseñores. Te amo tanto que lloro joyas de oro. Te amo tanto que mi alma tiene trenzas. Te amo tanto que me olvido del mar. Te amo tanto que a las arañas me sonríen. Te amo tanto que soy una jirafa. Te amo tanto que a Dios telefoneo. Te amo tanto que acabo de nacer. Es el último verso. Ya la locura, el absurdo es ese libro que escribieron Carlos Edmundo de Ory y Eduardo Chicharro en colaboración, que es muy poco conocido, que se llama Las patitas de la sombra. Y ahí hay es un libro todo escrito en contrafacto, tratando de ridiculizar el romancero, ¿no? A ver, 173, y hay uno que es desbordante. Tiene su enjundia al final, Gargantuel y Pantacré. Una mierda para tu boca, oh lector desconocido. El riñón desconectado ya me baila en el ombligo. Hay que ver los folletines como fuera contra el frío. Todos vanse a misa pronto por oírse el sermoncillo. Si uno solo te hace caso, ¿qué te vale ser tan listo? 4 carros a transporte con 12 yuntas erguidos, antes se han necesitado y el rosario llevaríanlo. 4000 golpes de pecho se acaba de dar un niño. La madre pide camilla y el infante pequeñito dice que quiere casarse por estar libre de vicios. Gargantúa, apadrinándole, le regala un obelisco. Pide el niño una alta grúa y a propósito un bolsillo. Al borde de un ser humano se adelanta un precipicio. Esto ya es plenamente postista. Pues dejamos este hálito de irreverencia maravillosa, formadísima y tan fértil de Ory. Ha sido una tarde, yo os la agradeceré siempre, entre el encuentro y la presentación de las completas. Ha sido un regalo enorme y yo creo que va a dejar aquí huella y lectores. Así que muchísimas gracias, casa abierta siempre y hasta pronto. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.